Y tenemos aquí al primero de los referentes de La Libertad Avanza en la pantalla de TN después del resultado de las elecciones. Muchísimas gracias, Berti Venegas Lynch, por estar con nosotros, diputado electo por La Libertad Avanza. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, con muchos interrogantes, ¿no? Que me imagino algunos se podrán responder y otros no. Lo primero tiene que ver con la transición. ¿Qué información tienen ustedes sobre la reunión que había trascendido? ¿Se iba a dar en la tarde de hoy? ¿Después se fueron dilatando los tiempos? ¿Massa va a participar? ¿Cómo se va a ordenar esto? No, de eso no te puedo decir nada, porque estoy lejos de esas charlas. Me parece, sí, un buen gesto que haya un acercamiento y una transición del presidente, aunque algo desdibujado ya, saliente, y eventualmente que sea integrada a las charlas con Massa, a los efectos de esperar al menos el concepto de no innovar después de los desastres que han hecho para meterle más trotil a la bomba por un tema electoralista, ¿no? Como decía Hernán Lombardi hace un ratito en el aire tuyo, que se han gastado 2 puntos del PBI en un tema electoralista, y eso es más complicación para la situación que tomamos. Más allá de esto, ¿saben a ciencia cierta lo que reciben? Bueno, hay muchas cosas que seguramente nos enteraremos cuando recibamos las cuentas, pero sí se ha tratado de trabajar en todo este tiempo en preparar los contextos y las actualizaciones, incluso monetarios, sobre todo en el caso que te puedo decir de la parte de la reforma monetaria y las reuniones de economistas que ha habido, es la permanente actualización mientras los kirchneristas seguían cavando hacia el centro de la tierra, digamos. Pero, digamos, yo creo que ha trabajado Javier sobre algo que yo, también interesado en la política internacional, no he visto antes de un candidato que antes de las PASO ya se preocupaba por tener ministerios en la sombra y tener gente que trabajaba, que no necesariamente era liberal, gente que conocía también la entraña, digamos, del Estado para destriparlo, gente que había estado en el Estado donde hay que hacer las reformas, gente que ha estado en el rubro en el que participaba y prefería quizás no participar por implicancia de que todavía estaba en el rubro trabajando activo. En fin, bueno, eso seguramente van a ser los spin-offs de lo que van a ser los ministerios. Pero hay gente trabajando hace muchos meses en defensa, en seguridad, en economía, la reforma fiscal, el tema de energía de gas, de petróleo, de energía eléctrica, de telecomunicaciones, y gente que conozco y que incluso yo también he sugerido, gente proba en el tema. Así que la verdad que se puede esperar buenos resultados de ahí. Hablemos de un punto sensible. ¿En qué consistiría la baja? Esto ha sido una bandera de la campaña, la baja impositiva. Obviamente se lo consulto porque la política tributaria pasa por el Congreso, por definición. Sí, la idea es, yo no estoy en la mesa de trabajo del tema impositivo, pero la idea, como lo ha presentado Javier y se ha trabajado, es reducir la carga impositiva, incluso la cantidad de impuestos, que hay muchos que son, en definitiva, burocráticos, discrecionales de las provincias y demás, reducirlo, simplificarlo a 10. Eso, por supuesto, con el concepto, Carolina, de la secuencialidad, algo que primaba en todo el programa, que es justamente establecer los tiempos, los momentos. Primero, bajar el gasto del Estado, que eso también hemos hecho foco primero, antes de bajar los impuestos, bajar el gasto del Estado, que en el caso de Massa, particularmente, tema que tratamos hoy con un colega tuyo, que me decía el tema de la baja 2004 que había sugerido Massa y se aprobó para el tema de bajar los impuestos, me parece también algo saludable, que yo hubiera apoyado desde el Congreso también, porque todo lo que empieza a decir baja de impuestos yo lo aprobaría, sobre todo siendo 2024, donde en definitiva quien accede, en este caso nosotros, al gobierno, va a tener que concentrarse en bajar, digamos, el gasto del Estado para que pueda cuajar el tema de la baja impositiva. Entonces, que los políticos la corran un poco de atrás también está bien. Hablemos de un tema sensible, porque cuando se habla de subsidios en términos generales, por ahí se pierde la especificidad y es importante poner la lupa sobre la especificidad y ahora que estamos hablando de gasto. ¿Cómo van a manejar o cuál es el plan que tienen en torno al esquema tarifario hoy en la Argentina, siendo que los subsidios a la energía básicamente explican el déficit primario en el país? O sea que tocar un gasto gordo, un gasto grande, es tocar los subsidios a la energía. ¿Cuál es el plan que tienen? Bueno, también hemos insistido en que la reforma del Estado, el primer punto que hay que concentrarse, es el tema, entre otras cosas, del tema de los subsidios, ¿no? Que consiste en recalibrar los contratos económicos financieros
con las empresas servidoras, a los efectos que el Excel a la empresa le cierre el negocio y, digamos, no se recargue el tema de la tarifa por la quita de los subsidios en el usuario, cosa que hizo Aranguren, que tiene otras muchas virtudes, como incluso presidente Shell y demás, pero cuando tomó el tema creo que hizo simplemente, sacó los subsidios y lo trasladó, con lo cual fue algo que impactó sobre el usuario. El concepto del tema de los subsidios es pasar también a dejar de subsidiar la oferta para subsidiar la demanda y que la gente pueda elegir. Y obviamente no es un barril sin fondo, que si hay una persona que no puede acceder a una tarifa, digamos, normal y sea subsidiada, no pueda ad infinitum aprovechar eso y, digamos, usar una tarifa baja, porque se está incentivando justamente el consumo. Será hasta un tope de un consumo razonable. Pero el concepto es que en vez de le cambia el incentivo por completo, que se lo sacás a la empresa servidora y se lo das al usuario. A ver, dolarización. Conocemos pocas especificidades porque entiendo que también está atado a un plan económico más integral, pero también es cierto, y esto ha sido parte central de la campaña, que es casi un sinónimo de la candidatura de Javier Milei, el plan de dolarización. La dolarización no está en discusión. No está en discusión la dolarización. ¿Y cuáles son los tiempos? Te hago una aclaración. El concepto se simplifica porque quizás se va a la cosa inmediata, que es la dolarización. Pero la dolarización es un paso intermedio a algo mejor, que es la elección libre de monedas, que habrás escuchado, Javier, hablar de la elección libre de monedas. La transición que tiene que pasar por la dolarización es justamente para cerrar el Banco Central y tomar la cobertura de los activos del Banco Central sobre los pasivos, una moneda que nos es familiar. Y esa transición en la cual la sociedad está involucrada, porque no es un tema que empieza hoy y termina mañana, sino es un proceso en la cual va a convivir el peso y el dólar hasta que la gente lo vaya cambiando. Sería a la salvadoreña y no a la ecuatoriana. A la ecuatoriana. Claro. La ecuatoriana en realidad en el 2000 justamente puso 3 meses, que se quedaron cortos con eso, pasaron a 6 y después a 9. En definitiva, los tiempos lo dirá la propia evolución, pero poner esos tiempos cortos me parece que tiene que ser algo más natural, que la gente pueda elegir, y si te quieres quedar en los pesos, seguirás transaccionando en los pesos. Llega a un punto lo que la gente está diciendo hoy en el mercado, y la semana pasada y la semana anterior a la semana pasada, es que la gente se quiere dolarizar. Y eso lo refleja en el mercado permanentemente. Bueno, después hay una realidad que tiene que ver con las negociaciones que seguramente van a tener que articular en el Congreso. ¿Cómo se imaginan ese diálogo con una oposición? Bueno, por un lado hay una porción importante de Juntos por el Cambio, principalmente el PRO, que se ha alineado y ha respaldado explícitamente a la candidatura de Javier Milei. Pero por otro lado hay una parte de Juntos por el Cambio que ha manifestado que esta propuesta no los representa. Y hay una oposición que está en las antípodas, que es el kirchnerismo, ni que hablar de la izquierda. ¿Cómo se imaginan esa convivencia y ese diálogo y esas negociaciones en el Congreso? Primero me lo imagino como algo natural. Muchos colegas tuyos me preguntan, che, bueno, pero no, viste que es la cosa instalada, decir, pero ¿cómo si no son mayoría, no son mayoría? Entonces la pregunta es, pero justamente Alberdi, la Constitución, no pensó en esos balances, esos contralores de minorías y mayorías, justamente para que no exista algo que pensamos que la única solución para gobernar es a los rosas, digamos, la suma del poder público. No, es justamente esos balances del Congreso, lo cual es saludable. Lo cual es saludable que exista eso y no exista una supremacía en el poder legislativo del poder ejecutivo. Punto 1, y diciéndolo de una parte interesada. ¿Cómo lo veo yo? Primero, también decir, toda gran travesía empieza por un primer paso. Si vemos ahora un cambio, estamos todos de acuerdo que el cambio va por acá, de sacarle el peso y el yunque que tiene el laburante en la espalda, que el 70% que lo que trabaja en el día se lo roba el Estado, y no es posible seguir así, y las reformas hay que hacerlos, hay que ir en la dirección a, por supuesto, someterlo a criterio del Congreso. Pero ese primer paso que se está dando de una nueva alternativa ha sumado, la verdad, casi 40 diputados, 8 senadores. Por supuesto, no es la totalidad y no pretendemos eso. Entonces, ¿cómo queda conformado? Yo creo que se ha vuelto a barajar el mapa, digamos, del Congreso a partir de la fractura de Juntos por el Cambio, que se sabía, creo yo, en algún momento iba a pasar, pues sabías que estaba como una cosa corsetado, que era
una paleta de colores, de pensamientos políticos de lo más variado, con lo cual la idea era ganar una elección, en la gestión era complicado eso. Ahora virtualmente después de las PASO se ha fracturado y se ubicaron los players en los lugares que sabíamos que estaban. Entonces, primero, por supuesto, agradecerle muchísimo a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, estuvieron también en el búnker ayer, bueno, Petri, Hernán Lombardi que estuvo, Ritondo, que personalmente les agradecí el tema de la fiscalización también, pues la verdad que fue una ayuda importante para que tenga valor o se pueda plasmar la democracia y la voluntad de la gente. Y sobre todo la nobleza de hacer algo incondicional, el apoyo a la democracia. Yo creo que es una actitud cívica, incluso el civismo que ha tenido gente que es ciudadano, que no es candidato a nada, que a pesar de apoyar a Juntos por el Cambio, ha apoyado el tema de la fiscalización de Javier. La verdad que hay que estar muy agradecido. Ahora, dicho esto, esa fractura hace también que se reordene y yo tengo mucha esperanza que esa gente de bien, que sabe que hay que hacer un cambio y de hecho lo han manifestado, se sumen en el Congreso a estas reformas que hay que hacer. Y el que está, por supuesto, como decís vos, el kirchnerismo, venimos justamente a desplazar eso, el kirchnerismo, la izquierda y demás, no es necesario hablar de eso, pero el que está en el borderline, digamos, el que quizás es el político tradicional que pueda considerar esta idea, yo creo que voy más al pensamiento de que un político tradicional, si su discurso se aleja demasiado de la opinión pública, pierde votos. Con lo cual también el político naturalmente, que es un mercenario del voto, tiene que cambiar el discurso que ya lo cambió y ahora tiene que pasar a los hechos si quiere mantenerse en la política. Porque la realidad, lo que yo le digo a la gente, quizás esto es medio exagerado, decir la política no cambia nada. Quizás tenés los botones del poder para cambiar las cosas, en definitiva, esa competencia, pero lo que cambia todo, Carolina, es la opinión pública, son las ideas. Las ideas te llevan puesto a la política. Entonces esa consideración hace también, yo creo que muchos diputados acompañen las modificaciones. Berti, muchísimas gracias por Carolina. estar aquí. Gracias.